Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me tiene bastante intrigado y emocionado a la vez. Como el título ya lo dice, vamos a hablar sobre el lado oscuro de la gran Yaman de Method Demir, y no me refiero a que sea una villana de novela, nada de eso. Me refiero a un incidente específico que realmente impactó su vida y, por lo que se sabe, la afectó bastante. Para los que no la conocen, aunque creo que es casi imposible, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde enamoró a todo el mundo con su papel de Sanem, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, demostrando su versatilidad como actriz. Es talentosa, hermosa y por lo general, siempre se muestra con una sonrisa radiante. Pero como todos, ella también ha tenido momentos difíciles. En este vídeo vamos a analizar a fondo un episodio particular que conmocionó a la opinión pública y del que, por supuesto, salieron muchas especulaciones. Vamos a desentrañar lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que se puede deducir de la información disponible sobre el ataque que sufrió Demet. Vamos a hablar de sus sentimientos, de las consecuencias y de cómo todo esto la transformó de alguna manera. Así que si te interesa el drama turco, las noticias sobre tus actores favoritos y las historias detrás de la pantalla, este vídeo es para ti. No te pierdas ningún detalle porque vamos a desmenuzar todo esto a fondo. Antes de comenzar, por si acaso aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal si te gusta el contenido que hacemos. Es completamente gratis y, de esta manera, no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Suscríbete ya y activa la campanita para no perderte nada. Bien, ahora sí, pongámonos en materia. ¿De qué ataque estamos hablando? Pues bien, nos referimos a un incidente ocurrido en el año 2017. Demet Özdemir en ese momento ya era conocida por su papel en Çilek Kokusu, Sabor a Fresa, y estaba trabajando en nuevos proyectos. Fue en ese periodo cuando un individuo que se rumorea era un fanático obsesionado, irrumpió en el set de grabación donde ella se encontraba. Las primeras noticias hablaban de un acosador, alguien que había estado enviando mensajes amenazantes y que finalmente decidió pasar a la acción. La situación fue bastante tensa. Según los informes, el hombre intentó acercarse a Demet de manera agresiva, lo que provocó una gran conmoción entre el equipo de producción. La seguridad del set intervino rápidamente y logró detenerlo antes de que pudiera hacerle daño. La policía fue llamada y el individuo fue detenido. Ahora, esto es lo que sabemos de manera oficial. Pero, ¿qué más se puede deducir? ¿Qué impacto tuvo este suceso en la vida de Demet? Para entenderlo mejor, debemos ponernos en su lugar. Imaginen, están trabajando concentrados en su trabajo y de repente se ven enfrentados a una situación de peligro real, a un individuo que irrumpe en su espacio personal con malas intenciones. Es una experiencia aterradora que puede dejar secuelas emocionales muy profundas. Después del ataque, Demet se mantuvo relativamente discreta en sus declaraciones. No dio muchas entrevistas ni habló abiertamente sobre el tema. Sin embargo, a través de sus redes sociales y de algunas declaraciones de sus amigos cercanos y compañeros de trabajo, se pudo intuir el impacto que tuvo en ella. Era evidente que estaba afectada, que había sentido miedo y que necesitaba un tiempo para recuperarse. Uno de los aspectos más preocupantes de este incidente es que, lamentablemente, no es algo aislado. El acoso y la obsesión por parte de los fanáticos es un problema que afecta a muchas celebridades en todo el mundo. Las redes sociales, aunque son una herramienta valiosa para la comunicación y la promoción, también han facilitado el anonimato y la posibilidad de que personas con intenciones dudosas se acerquen a las celebridades. Este anonimato, combinado con la facilidad para enviar mensajes y acceder a información personal, crea un caldo de cultivo propicio para el acoso y, en casos extremos, para ataques como el que sufrió Demet. En el caso de Demet, este incidente la obligó a tomar medidas de seguridad más estrictas. Aumentó su equipo de guardaespaldas, se volvió más cautelosa con sus apariciones públicas y, en general, adoptó una actitud más reservada. Era comprensible después de haber vivido una experiencia tan traumática. La necesidad de proteger su integridad física y emocional se convirtió en una prioridad. Esta nueva realidad, lamentablemente, se suma a las presiones y demandas que ya conlleva la fama. Pero, ¿cómo se manifiesta el lado oscuro de todo esto?
Bueno, el lado oscuro se encuentra en la vulnerabilidad a la que se enfrentan estas personas que, aunque viven en el ojo público, son seres humanos como todos nosotros. Se encuentra en la violación de su espacio personal, en la sensación de inseguridad constante, en la ansiedad que puede generar el miedo a ser acechados o atacados. El lado oscuro reside en la pérdida de la privacidad, en la dificultad de llevar una vida normal y en el impacto psicológico que puede tener el sentirse amenazado. Además, este tipo de situaciones pueden afectar la salud mental de las personas involucradas. Pueden provocar trastornos de ansiedad, estrés postraumático e incluso depresión. La constante preocupación por la seguridad, el miedo a salir a la calle, la dificultad para confiar en los demás y las pesadillas recurrentes son solo algunas de las consecuencias que puede sufrir una persona que ha vivido una experiencia traumática como esta. Es fundamental que tanto las celebridades como las autoridades competentes tomen medidas para proteger a estas personas y para prevenir este tipo de situaciones. Esto incluye no solo la seguridad física, sino también el apoyo psicológico y emocional necesario para afrontar las consecuencias del trauma. Otro punto importante es la importancia de la salud mental. Después de un evento traumático como este, buscar ayuda profesional es crucial. La terapia puede ser una herramienta valiosa para procesar las emociones, superar el miedo y recuperarse del trauma. Un terapeuta puede ayudar a la persona a comprender lo sucedido, a desarrollar estrategias para afrontar la ansiedad y el estrés, y a reconstruir su autoestima y confianza en sí misma. El apoyo de familiares y amigos también es fundamental en este proceso. Un entorno de cariño, comprensión y apoyo puede ayudar a la persona a sentirse segura y a superar el trauma. En el caso de Demet, creo que supo gestionar la situación de la mejor manera posible. Aunque no habló mucho sobre el tema públicamente, se mantuvo fuerte y siguió adelante con su carrera. Demostró una gran entereza y profesionalismo al seguir trabajando y dando lo mejor de sí misma en cada proyecto. Su silencio, en cierto modo, fue también una forma de protegerse y de preservar su privacidad. La decisión de no hablar públicamente sobre el incidente le permitió controlar la narrativa y evitar la especulación y el sensacionalismo. Su actitud es un ejemplo de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de recuperarse de las experiencias negativas y de seguir adelante con la vida. Es una cualidad muy valiosa que sin duda le ha ayudado a superar este difícil episodio. La resiliencia no significa olvidar lo sucedido, sino aprender a vivir con ello y a seguir adelante, fortalecido por la experiencia. Es la capacidad de encontrar el lado positivo incluso en los momentos más oscuros. También es importante destacar el papel que juega la prensa y los medios de comunicación en estos casos. Es fundamental que se trate este tipo de temas con responsabilidad y con respeto hacia las víctimas. Evitar sensacionalismos, respetar la privacidad de la persona afectada y enfocarse en la información objetiva y en la prevención son aspectos cruciales. La prensa tiene una gran responsabilidad en la forma en que se presenta este tipo de sucesos, ya que puede influir en la percepción pública y en la forma en que la sociedad aborda el problema del acoso y la obsesión por parte de los fanáticos. A lo largo de su carrera, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y luchadora. Ha trabajado duro para alcanzar el éxito y ha sabido mantener la calma y la compostura ante las adversidades. Ha logrado construir una imagen positiva y ha ganado el cariño del público por su talento y su autenticidad. Su carisma, su profesionalismo y su cercanía con sus seguidores son cualidades que la han hecho destacar en la industria del entretenimiento. Este incidente, aunque fue un momento difícil en su vida, no logró empañar su brillo ni frenar su carrera. Por el contrario, creo que la fortaleció aún más y la hizo aún más consciente de la importancia de la seguridad y de la protección personal. La experiencia, aunque dolorosa, le sirvió para aprender y para crecer como persona. Le dio la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la seguridad y la salud mental. Es importante recordar que Demet Özdemir es una persona, con sentimientos y emociones como cualquier otro ser humano. El hecho de ser una celebridad no la exime de la vulnerabilidad, ni la hace inmune al dolor y al miedo. Es fundamental que respetemos su privacidad y que entendamos que tiene derecho a proteger su bienestar y a gestionar su vida como mejor le parezca. En resumen, el ataque que sufrió Demet Özdemir fue un momento muy complicado en su vida. Un evento que la obligó a tomar medidas de seguridad, a enfrentarse a sus miedos y a mostrar su lado más vulnerable. Un evento que, sin embargo, no logró vencerla. Demet ha sabido sobreponerse a la adversidad, ha seguido adelante con su carrera y ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente.
Su historia es un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz y seguir adelante. Es importante destacar que aunque la información disponible sobre el incidente es limitada, es crucial no especular ni hacer juicios de valor sobre la situación. Respetar la privacidad de Demet y su derecho a no hablar públicamente sobre el tema es fundamental. El objetivo de este vídeo es analizar el incidente desde una perspectiva informativa y reflexiva, sin sensacionalismos ni morbo. Además, es fundamental destacar la importancia de la prevención del acoso y la obsesión por parte de los fanáticos. Las redes sociales y la industria del entretenimiento tienen un papel crucial en la creación de un entorno más seguro y respetuoso para las celebridades. Esto implica, entre otras cosas, educar a los fanáticos sobre los límites de la interacción, promover la salud mental y el bienestar emocional, y tomar medidas para prevenir el acoso y el ciberacoso. También es importante fomentar la empatía y la comprensión hacia las celebridades. Debemos recordar que son seres humanos que, además de su trabajo, tienen una vida privada y que merecen respeto y protección. Reconocer la vulnerabilidad de las celebridades y brindarles apoyo y comprensión es fundamental para crear un entorno más seguro y saludable para ellas. En este sentido, la sociedad en general, y la industria del entretenimiento en particular, deben trabajar juntas para crear un entorno más seguro y respetuoso para las celebridades. Esto implica, entre otras cosas, educar a los fanáticos sobre los límites de la interacción, promover la salud mental y el bienestar emocional, y tomar medidas para prevenir el acoso y el ciberacoso. La historia de Demet Özdemir, aunque marcada por un evento traumático, es también una historia de resiliencia, valentía y superación. Su capacidad para seguir adelante con su vida y su carrera, a pesar de las adversidades, es un ejemplo inspirador para todos. Su historia nos recuerda la importancia de la salud mental, el apoyo social y la resiliencia ante la adversidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de este episodio en la vida de Demet Özdemir y que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que la industria del entretenimiento y los medios de comunicación podrían hacer más para proteger a las celebridades? ¿Qué otras series o actores turcos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Compartan sus opiniones. Y recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, dar like y compartir. Eso nos ayuda un montón. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.